Muy buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad nosotros, el grupo número 2, vamos a exponer sobre la matriz I/C aplicada al sector textil. En este caso, la empresa elegida ha sido la empresa Fulpima. Bien, para esta empresa nos vamos a enfocar en el proceso de tintorería. Es por eso que como primera actividad tenemos el traslado de tela pesada, cuyos peligros identificados son el ambiente desordenado y la carga pesada. Los riesgos serían una lesión, golpe o contusión y el dolor corporal. Y para cada uno de estos es una situación rutinaria. Los controles ya existentes para el caso de golpe o contusión son zapatos de seguridad con punta de acero. Ahora identificamos el factor de riesgo que va a ser para seguridad y luego evaluamos el riesgo, teniendo números de 32, 16 y 32 en color verde. Eso quiere decir que es leve y que puede ser esporádico y muy probable que pase. Por eso tenemos también controles adicionales a implementar. Y tenemos en el primer caso, para ambiente desordenado, un control administrativo, que va a ser señalización de la distribución de las áreas, un cronograma de limpieza por turnos, y también para el golpe o contusión vamos a tener control administrativo, que van a ser los PETs, capacitaciones, todo personal y frecuentes también señalizaciones. Para el dolor corporal, de igual manera vamos a tener PETs, capacitaciones, todo personal y frecuente y también señalizaciones. Y además en este caso vamos a tener equipos de protección personal, que va a ser el casco, los guantes de seguridad, botas de seguridad. Y de igual manera vamos a evaluar los factores de riesgo y la evaluación de riesgo residual. Y en este caso la evaluación de riesgo residual vemos que disminuye con respecto al caso anterior. Bien, para la segunda actividad va a ser traslado de químicos, cuyo peligro va a ser el manejo de material peligroso. Estos riesgos van a ser la quemadura y la inhalación. Esta situación también es rutinaria y el control existente para el caso de quemadura va a ser los guantes de látex grueso. Evaluamos el factor de riesgo para el sector lo que es salud y también su evaluación de riesgo, obteniendo 64 y 128. Eso quiere decir que va a ser moderado, leve y muy probable que ocurra. Ahora, los controles adicionales a implementar van a ser controles administrativos para quemadura, PETs, hojas de seguridad, capacitaciones, también inspecciones y supervisiones, y equipos de protección personal, como son las gafas de seguridad. Y para el caso de inhalación, va a ser el uso de un respirador. Ahora evaluamos el factor de riesgo y la evaluación de riesgo residual. Como vemos es 16-16 y de color verde, y eso quiere decir que ha bajado con respecto a lo anterior. Ahora tenemos la actividad 3, que sería la distribución de tela por cuerda, cuyos peligros son el movimiento repetitivo, una postura inadecuada y el sobreesfuerzo. Los riesgos identificados o consecuencias sería de la lesión leve, dolor corporal y una lesión leve, también dolor corporal para sobreesfuerzo. Estas situaciones vienen a ser rutinarias. Observamos que no tenemos controles existentes, evaluamos el factor de riesgo y la evaluación de riesgo y vemos que tenemos 16 en color verde. Eso quiere decir que es probable y leve. Para esto vamos a implementar controles adicionales. Para el primer o hacer el movimiento repetitivo, vamos a implementar un control administrativo, que sería PETs, pausa activa, que son ejercicios de estiramiento. Para la postura inadecuada, vamos a implementar charlas informativas. Ahora evaluamos el factor de riesgo y la evaluación de riesgo residual y vemos que disminuye en el primer caso a 8 verde, en el segundo 8 verde y en el tercero queda en 0. Bueno, la actividad que me toca es carga de tela en máquina y los peligros son movimiento repetitivo, ruido ocupacional y temperaturas extremas. El riesgo para el primero son los trastornos musculoesqueléticos, el riesgo para el segundo es enfermedad irreversible y el riesgo para el tercero son quemaduras de calor. En este caso la situación es rutinaria para todos. Para el primero no existe ningún control y el factor de riesgo de seguridad, la probabilidad es de 4 y la gravedad es de 4. Y el factor de riesgo de salud, la probabilidad es de 4 y la gravedad es de 4, obteniendo una evaluación de riesgos para ambos de 16. Vamos a agregarle controles administrativos, que en este caso son a pausas activas. Vamos haciendo que el factor de riesgo de seguridad, la probabilidad disminuya en 2 y en salud igual, disminuye en 2, obteniendo en ambos la evaluación de riesgos de 8. Para el siguiente, el único control que hay es el uso de protectores de oídos, con lo cual el factor de riesgo de salud, la probabilidad va a ser 8 y la gravedad es de 16, obteniendo una evaluación de riesgo de salud de 128. Vamos a agregarle controles que son señalética de uso de orejeras y las orejeras. En este caso, el factor de riesgo de salud va a volverse 8 en probabilidad y 4 en gravedad, evaluándose el riesgo residual a 32. Luego seguimos con la tercera, que es las temperaturas extremas. En este caso no hay solo hay equipo de protección de personal, no hay otro control, haciendo que su factor de riesgo de seguridad, la probabilidad sea de 4 y la gravedad sea de 4. Y el de salud, la probabilidad sea de 4 y la gravedad sea de 8,
obteniendo en evaluación de riesgo de seguridad 16 y evaluación de riesgo de salud 32. Pero vamos a agregarle controles administrativos para apoyar. En este caso sería factor de riesgo de seguridad 4 de probabilidad y 4 de gravedad. Y la salud igual, probabilidad y gravedad, probabilidad de 4 y gravedad de 8. Teniendo que la evaluación de riesgo residual de seguridad va a ser 16 y la evaluación de riesgo residual para salud el 32. Luego vamos a la actividad de traslado de paredes vacías. Los peligros son ambientes desordenados y los riesgos o consecuencias son lesiones leves y la situación es rutinaria. No tiene ningún control. En este caso, el factor de riesgo va a ser para seguridad, que en este caso la probabilidad es 16 y la gravedad es de 4. Obteniendo evaluación de riesgo de seguridad de 64. Vamos a agregarle controles, en este caso serían mantenimiento preventivo y capacitación de todo el personal, con lo cual el factor de riesgo de seguridad, la probabilidad disminuye a 8 y la gravedad va a seguir siendo 4. En la evaluación de riesgo residual, la seguridad va a ser 32, aceptable. Luego pasamos a la actividad de preparado de productos químicos. Los peligros son material particular en el ambiente y gases y vapores contaminantes en el ambiente. En la primera va a ser riesgos, consecuencias del primero va a ser problemas respiratorios y para el segundo va a ser intoxicación por inhalación. La situación va a ser rutinaria. Los controles existentes que hay para el primero son uso de mascarillas y vamos a ver que el factor de riesgo de salud, la probabilidad de 16 y la gravedad es de 16, la evaluación de riesgo por ende de salud va a ser 256. Para el segundo, el único control que hay es el uso de mascarillas, teniendo un factor de riesgo de seguridad, la probabilidad de 16 y de gravedad es igual a 8. La evaluación de riesgos va a ser de 128. Para el primero, vamos a agregarle controles, que en este caso adición de recubrimiento de respiración, PETs de manipulación de productos químicos y uso de mascarilla de media cara, obteniendo el factor de riesgo de salud, la probabilidad de 4 y la gravedad de 4, haciendo que la evaluación de riesgo residual de salud sea de 16. Para el segundo, vamos a agregarle un control que en este caso es la sustitución de los reactivos químicos por otros menos dañinos y unas PETs para el control efectivo de peligros químicos, siendo que el factor de riesgo de seguridad, la probabilidad es de 4 y la gravedad va a ser de 4, obteniendo evaluación de riesgo residual de 16. Siguiente actividad que es el desatoramiento de cuerda. Contamos con tres peligros, que son el sobreesfuerzo, las temperaturas extremas y el trabajo seguro. Con respecto al sobreesfuerzo, puede causar un riesgo que es un dolor corporal, una lesión leve. Actualmente dentro de la empresa no existe ningún control existente, ¿no? Entonces la probabilidad es de 4, que quiere decir esporádico, y la gravedad 4, ¿no? Leve, ¿no? Entonces dándonos una puntuación de 16, dándonos un color verde, y quiere decir que es un riesgo leve, pero tenemos que mitigarlo. Estamos proponiendo como un control adicional, un control administrativo, que es el instructivo del correcto cargado de la tela, ¿no? Y el instructivo de qué hacer en caso de atoramiento de cuerda, para estandarizar esta actividad y poder evitar este riesgo, ¿no? Mitigando la puntuación de 16 a 8. Tenemos el siguiente peligro, que es las temperaturas extremas dentro de esta actividad, que puede llegar a causar quemaduras. Actualmente un control es el guantes de látex grueso, ¿no? Dándonos un riesgo a la seguridad y un riesgo a la salud, con puntuaciones de 32 y 16. Esto es el color verde, que quiere decir un riesgo leve. ¿Qué estamos proponiendo? En este caso no estamos proponiendo ningún control adicional. Tenemos el último peligro dentro de la actividad de desatoramiento de cuerda, que es el trabajo en altura, ¿no? Puede llegar a causar caídas o fracturas. ¿Qué control existente con respecto a equipos de protección personal? Están las botas de seguridad, pero las botas de seguridad no ayudan a mitigar totalmente este riesgo, dándonos una probabilidad de 8, que quiere decir probable, y una gravedad de 8, que quiere decir una gravedad moderada, dándonos una puntuación de 64 de un color amarillo. Quiere decir que este riesgo es un riesgo medio. O sea, sí o sí tenemos que mitigar. Estamos proponiendo controles administrativos, que es el PETS, un plan estándar de trabajo seguro, y un equipo de protección personal, que es un arnés de seguridad. Bajando las puntuaciones en seguridad de 8 a 2. Y quiere decir que con este arnés va a ser poco probable de que se dé este peligro, ¿no? Bajando la puntuación de 64 a 8, dándonos color verde, que quiere decir que el riesgo es leve, lo hemos reducido a leve. Pasamos a la siguiente actividad, que es la supervisión de máquinas en funcionamiento. Tenemos el peligro, que es las temperaturas extremas pueden llegar a causar quemaduras. Actualmente existe el control, que es ropa de trabajo seguro y guantes de látex, dándonos una puntuación de 16, que estamos proponiendo implementar en controles administrativos señalizaciones de zonas de exposiciones de altas temperaturas, ¿no? Para así evitar que el operario o otras personas ajenas a la planta, no visitantes, puedan quemarse y puedan tener una vista de que esta zona es altas temperaturas, y evitar y bajar la puntuación en seguridad y en salud, ¿no? Bajándolo de 16 a 6. Tenemos el siguiente peligro, que es el movimiento repetitivo, que puede llegar a causar un dolor corporal. No existe ningún control existente para este riesgo. Nosotros estamos proponiendo pausas activas, ejercicios de estiramiento para los operarios, mitigando la probabilidad de 4 a 2, ¿no? Y mitigando la puntuación final de 16 a 8, siendo el riesgo leve.
Finalmente tenemos el último peligro, que es el ambiente húmedo, que puede llegar a causar inflamación en las vías respiratorias. Este es un daño a la salud, dándonos una puntuación de 32. Nosotros estamos proponiendo 3 controles. En controles de ingeniería es un cambio de piso para caída del agua. ¿Y quiere decir? El piso de la planta usualmente es un piso recto, entonces el agua se empoza ahí. Y para que el agua llegue a las canaletas de vaciado, canaletas donde se lleva el agua, el operario tiene que, con un rastrillo de agua, tiene que llevar esa agua a las canaletas. Entonces nosotros estamos proponiendo un cambio de piso que tenga caída para que el agua no se empoce. Como control administrativo estamos proponiendo una inspección y supervisión de limpieza para el área de trabajo, ¿no? Que se chequee que los operarios tengan su ambiente limpio y seco. Y como equipo de protección personal, uso de respiradores, ¿no? De media carga, mitigando la probabilidad de 32 a 8 la puntuación. Y finalmente tenemos la otra actividad, que es el recorte de muestra final antes de la descarga. Pues, como peligro tenemos las temperaturas extremas y quemaduras, ¿no? Actualmente el control existente son los guantes de látex. Nosotros estamos proponiendo en controles administrativos un instructivo de la toma de muestra final de teñido para estandarizar este proceso, y como equipo de protección, lentes de protección para que protejamos los ojos de estas temperaturas. Bueno, siguiendo con las siguientes actividades, el traslado de tacho de descarga al frente de la máquina, se encontró un peligro que era ambiente desordenado, riesgo, una lesión trivial que sería no caída, la situación sería rutinaria, no se encontraron controles, se consideró probabilidad de gravedad de 16 y 4. Evaluando el riesgo sería de 64, dándonos un color amarillo que sería intermedio, ¿no? Bueno, y al aplicar un control de mejora, se hizo un control administrativo de señalización para este caso. Y luego para ello ya el factor de riesgo, ¿no? Analizando ello, la probabilidad de gravedad nos dio de 2 y 4 y dándonos la evaluación de 8, ¿no? Verde, que sería tolerable para este caso. Bueno, y para la siguiente actividad, que sería el descargue de tela, el peligro sería movimientos repetitivos, riesgo sería dolor corporal, la situación rutinaria, y se encontraron controles ya de administrativos de capacitación con una probabilidad y gravedad de 32 y 8, ¿no? Y para el otro serían, evaluando, nos dio un color rojo, que no sería no tolerable, y se implementó el control, ¿no? Que sería de ingeniería, que se usó dispositivos mecánicos para la manipulación segura, y luego, evaluando el factor de riesgo, la probabilidad de gravedad de 4 y 4, y la evaluación de riesgo dándonos un valor de 16, un color verde que es tolerable ya, ¿no? Y para la siguiente actividad, limpieza de máquina, el peligro era gases y vapores tóxicos, riesgo era intoxicación, la situación rutinaria, y se encontró un control de ya de equipo personal, ¿no? Equipo de protección personal, en este caso que era uso de respiradores. Y en este caso se evaluó para la salud, ¿no? No para seguridad. Entonces encontramos la probabilidad de gravedad para la seguridad de 32 y 16. Marcándonos no en la evaluación un color rojo que sería no tolerable. Para ello se implementó otro control, que sería la inspección y supervisión en el uso de PPs, ya que los operarios no usaban, ¿no? los respiradores adecuadamente, no los querían usar. Entonces se volvió a evaluar la probabilidad y gravedad, ¿no? En la salud, dándonos 2 y 8, dándonos un color verde, ¿no? Que sería tolerable. Eso sería todo. Muchas gracias.